Extraordinario, vetado de la base militar, un convoy sorpresivo de generales llega a su puerta. El sol ardía en el pequeño pueblo al norte de México, mientras Alejandro, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, trabajaba en su terreno. El sudor brotaba de su frente mientras luchaba contra las malas hierbas que amenazaban su cultivo de maíz. Su corazón latía con ansias de mejorar la vida en la tierra que lo había visto nacer, pero la sombra del pasado lo perseguía. Aquel malentendido que lo había llevado a ser vetado de la base militar local aún resonaba en su mente como una campana en la distancia. Había soñado con usar su experiencia para innovar los métodos de cultivo en su región, pero ahora estaba atrapado en un ciclo de sacrificios y decepciones. Mientras se secaba las manos en su camisa, el sonido de motores retumbantes rompió la quietud del pueblo. Miró hacia el horizonte y, como una tormenta que se avecina, un convoy de altos generales de la armada avanzaba hacia él. Su estómago se retorció. La noticia de su método innovador debía haber llegado a oídos de los más poderosos. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Sería esta la oportunidad de sus sueños, o una trampa disfrazada? El miedo se entrelazaba con la esperanza mientras sus ojos buscaban la figura de su madre y su hermana menor en el fondo del campo, quienes lo habían apoyado a pesar de la adversidad. ¿Qué dirían? ¿Cómo lo verían después de que su nombre había dejado una huella de rechazo en la base? La pregunta lo atormentaba. Sabía que el camino hacia adelante podría significar traicionar sus principios o, quizás, rehacer su vida. Tendría que elegir entre su sueño por el que había luchado y la promesa de un futuro más seguro para su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las figuras de los generales se acercaron, rodeando su hogar. Las miradas inquisitivas y despectivas se clavan en él. Cada susurro a su alrededor resuena como un eco de su propia inseguridad, que se había alimentado de la injusticia del pasado. Mientras el viento arrastraba el aroma del maíz recién cosechado, las palabras de los generales comenzaron a fluir. Alejandro sintió que las paredes de su hogar se cerraban. La tensión se apoderó de su ser. ¿Qué pasarían por alto en su discurso? No podía ignorar que sus palabras podían ofrecerle la redención que había anhelado, pero ¿a qué precio? Cada afirmación de su investigación podría ser un arma de doble filo. Los mismos hombres que rechazaron su trabajo podrían elevarlo a nuevas alturas, o utilizarlo para sus propios fines. La incomprensión y el dolor del pasado amenazaban con envolverlo en un torbellino de dudas. La atmósfera se cargó de angustia, el cielo empezó a oscurecerse. Un rayo iluminó el escenario en un instante fugaz, como si el universo reclamara la atención de todos los presentes. Alejandro sintió el estallido de su corazón en su pecho. Las voces de los generales se volvieron un zumbido distante. La grave pregunta lo atravesó: ¿usaría su habilidad para sanar el pasado o se convertiría en un eco más de la corrupción que aborrecía? La historia quedó suspendida en el aire, en ese instante de incertidumbre, mientras Alejandro miraba a los generales, respirando la pesada realidad que lo envolvía. La lealtad a su familia y la búsqueda de su propia verdad estaban a punto de cruzar caminos, y él aún no sabía cuál elegiría. Alejandro se sintió abrumado ante la mirada penetrante de los generales. Su mente corría a 1000 por hora, buscando formas de hacer frente al desafío que tenía delante. En ese momento de tensión, recordó las largas noches de estudio y dedicación que había invertido en sus investigaciones. Su sueño de revolucionar la agricultura en su región podría estar en juego, pero también lo estaba su integridad.
La dualidad de la situación se transformaba en ruido, pero una chispa de determinación comenzó a crecer en su interior. La primera voz que resquebrajó el silencio fue la de un general de aspecto imponente, su uniforme relucía con una autoridad aplastante. Alejandro, hemos oído hablar de tus métodos. Creemos que podría ser de gran utilidad en ciertas operaciones, dijo, como si su propuesta fuera un regalo envenenado. Cada palabra pesaba en el aire, como un ultimátum. Sí, pero ¿a qué costo?, murmuró Alejandro en su mente, mirando fijamente al grupo. Detrás del general, otros se movían inquietos, como si estuvieran esperando ansiosos el fallo de su decisión. Sin embargo, Alejandro se centró en la idea de que esta podría ser su oportunidad de demostrar su valía, de dar un paso más allá del rechazo. Solo quiero mejorar la vida de las personas a través de la agricultura, respondió, sintiendo que su voz resonaba con más firmeza de lo que había anticipado. Las palabras salieron con el ímpetu de años de lucha y sacrificio. No estoy interesado en colaborar con la militarización de la producción, añadió, sintiendo una sacudida de miedo al plantear su oposición. Sorprendentemente, el general mantuvo la mirada. Sabemos que el sistema agrícola actual no se ha adaptado a las necesidades de nuestra nación. Tus métodos innovadores tienen el potencial de cambiar eso, elevar nuestro nivel de producción y seguridad alimentaria. Podemos ofrecerte recursos y apoyo. Lo que tú propones será utilizado para el bien del país. Sus palabras, por un lado apremiantes y por otro persuasivas, comenzaron a resonar en su interior. Alejandro se dio cuenta de que su talento podría aprovecharse, pero también de que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba rápidamente. En ese instante, un nuevo pensamiento iluminó su mente. Podía ser un puente. Tomando una profunda respiración, Alejandro proyectó su voz: la agricultura no debe ser un campo de batalla, sino un terreno de paz. Puedo ayudarles a transformar su visión, pero no a costa de otros valores que son fundamentales para mí. No quiero que mis descubrimientos sirvan como herramientas de opresión. El silencio se expandió. Alejandro se dio cuenta de que estaba exponiéndose. Su corazón acelerado, cuestionando si había cruzado una línea sin retorno. Fue entonces cuando vislumbró una salida diferente: podría utilizar lo que aprendiera de ellos, transformarlo y llevar esa información a las comunidades agrícolas que habían sido olvidadas. El general lo observó, y Alejandro pudo leer en su mirada un destello de respeto, mezclado con un dejo de sorpresa. Interesante enfoque. Quizá fabriquemos algo inesperado juntos. La conversación fluyó, dejando claro que lo que al principio honoraba su deseo de ayudar a su pueblo podría terminar siendo un nuevo giro en su vida. Un nuevo dilema se cernía sobre él: ¿cuál sería el verdadero precio de su participación? El tiempo pasaba, la oscuridad se cernía, y con cada palabra intercambiaban piezas de un rompecabezas cada vez más complejo. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro sintió que el peso del futuro recaía sobre sus hombros. Su mente se debatía entre la esperanza de un cambio real y el temor de traicionar sus principios. La noche llegó, se hizo eco en su interior, y una pregunta seguía resonando en su cabeza: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cambiar su destino? Aquella confrontación era solo el comienzo. Nuevas preguntas surgían, un horizonte de posibilidades estaba ante él. Pero también la sombra del miedo y la traición. La decisión no solo definiría su futuro, también determinaría si podría abrazar al fin su verdadera identidad. Algo profundo en su ser le decía que un nuevo desafío estaba a punto de revelarse, uno que lo llevaría a enfrentarse no solo a los generales, sino a sí mismo. Alejandro se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. Había pasado la noche en vela, su mente dando vueltas sobre las palabras de los generales. La dichosa invitación a unirse a ellos pesaba en su conciencia como una sombra. Caminó por su pequeño hogar, sus ojos se detuvieron en los rastrojos de plantas que había cultivado con tanto cuidado.
El aroma de la tierra húmeda le recordó por qué había empezado su labor, la esperanza de crear un futuro mejor a través de la agricultura. Sin embargo, ahora ese futuro parecía enredarse en un dilema moral desgarrador. Mientras tomaba su café, la radio local murmuraba sobre las recientes tensiones políticas. Las decisiones de los altos mandos podían cambiar el rumbo de la agricultura. ¿Qué harás, Alejandro?, se preguntó, echando una mirada a los documentos esparcidos por la mesa. Sus investigaciones eran prometedoras, pero la idea de entregarlas al servicio militar proyectaba un eco ominoso en su mente. Fue entonces cuando un golpe en la puerta lo sacudió de sus pensamientos. Abrió, y se encontró con un grupo de soldados. Eran jóvenes, algunos con expresiones de preocupación en sus rostros. «Estamos aquí para hablar contigo, doctor», dijo uno, la mirada fija y casi desafiante. Alejandro sintió cómo su pulso se aceleraba ante la inesperada visita. Los hombres explicaron que las dificultades en el campo se sentían cada vez más intensas. La escasez de recursos había afectado a sus familias, muchos de ellos eran hijos de agricultores. «Entendemos tus reservas, pero necesitamos soluciones», imploró el más joven. Alejandro, por un momento, vislumbró a sus padres en esos muchachos. Ellos también habían luchado con las inclemencias de la agricultura. Esta visita le despertó un fuego interno. Se sintió presionado entre los generales y los soldados, ambos con el mismo clamor, una necesidad urgente de cambio. Pero lo que realmente le preocupaba era la dirección que tomaba esa búsqueda. Estaba dispuesto a convertirse en un facilitador del aparato militar, aunque tuvieran en mente mejoras en la producción. A medida que conversaban, Alejandro comenzó a idear un plan. En lugar de elegir un bando, se propuso crear un programa que integrara sus técnicas de cultivo, pero enfatizando en el bienestar de las familias de esos soldados. Podía proponer métodos sustitutivos a los enfoques viciados del pasado, y llevar recursos a aquellos que realmente sabrían cómo aplicarlos. La idea de actuar como intermediario le daba un propósito renovado, pero también le llenaba de temor. El riesgo de traicionar su propia vocación seguía latente. Sin embargo, esa no era la única inquietud que pesaba sobre él. La idea de traicionar a los agricultores de su comunidad lo golpeaba como un martillo. Sus padres lo habían preparado para servir a la tierra, no a los intereses militares. Mientras los hombres se marchaban, Alejandro se sintió dividido. ¿Acaso realmente podía conseguir un cambio desde dentro, sin doblegarse a la militarización de su vocación? Caminó por su casa una vez más, esta vez con una renovada urgencia. Allí, entre las sombras de sus proyectos olvidados, realizó un análisis profundo de su situación. Las raíces de su angustia se entrelazaban, su deseo de ayudar y su temor a ser utilizado. Además, un nuevo impulso empezaba a gestarse, la necesidad de confrontar a aquellos que lo habían interpelado. Por la tarde, tomó su cuaderno y comenzó a bosquejar un plan. Iba a reunirse con los generales nuevamente, pero esta vez no lo haría como un hombre dividido. Tenía que ser claro y no mantener sus dudas ocultas. Enfrentaría el dilema. Las preguntas seguían girando en su mente, cada vez más profundas. ¿Podría su lucha por la agricultura ser también un acto de rebeldía? La noche se cernía sobre el camino que él había elegido. El futuro se sentía repleto de posibilidades, pero también de riesgos. En su interior, un pensamiento retumbaba como un tambor: podría cambiar el corazón de esos hombres y utilizar sus recursos para un fin que honrara sus principios. Con la determinación renaciendo, Alejandro sintió que un cambio estaba próximo. Pero no sabía que esta decisión lo llevaría a un enfrentamiento tenso y revelador, uno que definiría cómo utilizaría su sabiduría agrícola. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo en la búsqueda del progreso que tanto anhelaba? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la persistente sensación de que el tiempo se había vuelto su enemigo. La reunión con los generales estaba a solo unas horas de distancia.
Se miró al espejo antes de salir, notando la determinación en su propia mirada. Era un hombre dividido, pero hoy debía ser un hombre resuelto. Ya no podía permitirse dudar. La opción de quedarse de brazos cruzados estaba fuera de su alcance. Mientras se vestía, revisó mentalmente el plan que había delineado la noche anterior. Se había preparado para presentar sus métodos innovadores de cultivo, aquellos que podían permitir a los soldados y a sus familias cultivar su propio alimento de manera sustentable. La idea de trabajar al lado de esos jóvenes, de servirles directamente, le daba una inexplicable satisfacción. Pero, aún así, el peso de ser parte del sistema militar lo carcomía. Con cada paso hacia la base, el ruido del mundo exterior se apagaba gradualmente, ahogando sus pensamientos en un silencio casi ensordecedor. Al llegar, lo recibieron las miradas inquisitivas de los soldados. Un par de ellos asintieron con respeto, pero otros mostraban una inquietud palpable. ¿Cuántos de ellos sabían que sus vidas se entrelazaban con la decisión que estaba a punto de tomar? Cuando entró en la sala de reuniones, los generales ya estaban allí, sentados en una mesa larga, con una atmósfera tensa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro inhaló hondo y se sentó frente a ellos, sintiendo cada mirada fija en él. Comenzó su exposición con una certera claridad. Explicó la urgencia de un cambio en la forma en que se abordaba la agricultura en el contexto militar. Propuso crear un programa que proporcionara recursos y formación a las familias de los soldados, integrando tareas de cultivo con la educación sobre sostenibilidad. Los generales lo escuchaban, pero sus expresiones no eran fáciles de descifrar. Al terminar, el silencio que siguió fue acuciante. Uno de los generales, el que parecía estar por encima del resto, rompió la tensión. ¿Crees realmente que los soldados se dedicarán a cultivar en medio del caos?, preguntó con escepticismo. Nuestros hombres necesitan resultados inmediatos. La frase le cayó como un balde de agua fría. Todo había sido presentado, sus datos eran sólidos, pero las palabras del general resonaban en él con un eco alarmante. La verdad era que la agricultura requería tiempo, paciencia y compromiso, conceptos que parecían ajenos a un ámbito militar que priorizaba la acción. Sin embargo, no podía rendirse. Entiendo su preocupación, y estoy dispuesto a demostrar que esto puede funcionar. Si los soldados adquieren habilidades que les permitan cultivar sus propios alimentos, no solo mejorará su calidad de vida, sino que se reduciría la dependencia de los recursos externos. Un enfoque más completo sobre seguridad. La discusión comenzó a girar en torno a su propuesta. Algunos generales parecían interesados, pero otros no podían ocultar su escepticismo. Alejandro sintió un calofrío, la situación estaba escalando y no sabía si tendría el coraje suficiente para sostener su posicionamiento. Poco a poco, se dio cuenta de que estaba comenzando a ganar terreno. Los rostros del público cambiaron. Había comenzado a ver brillar en sus ojos algo de interés genuino. Sin embargo, entre sus palabras se coló un atisbo de duda sobre su propia habilidad para llevar sus ideas a la práctica. ¿Acaso soy incapaz de convertir esta visión en realidad?, se cuestionó internamente. A medida que avanzaba la conversación, Alejandro notó que un general en particular se mostraba cada vez más abierto a la idea. Este hombre se inclinó hacia adelante, con un brillo en sus ojos que lo instigaron a continuar. Podría ser viable, pero deberás enfrentarte a los desafíos que se presenten de inmediato. ¿Estás preparado para eso? El fervor que había depositado en su propuesta se volvió su herramienta más poderosa y, al mismo tiempo, su mayor carga. Si aceptaba, podría estar a un paso de cambiar el rumbo de todo, pero no sin enfrentarse a las complejidades que el ejército implicaba. Alejandro tuvo que hacer una elección, un compromiso que podría comprometer su esencia o demostrar que podía ser parte del cambio, pero a un costo desconocido hasta ese momento. El ambiente se tornó electrizante, algo se perfilaba en el horizonte.
Alejandro sintió que había cruzado una línea. Pero justo antes de responder, un oficial irrumpió en la sala con una expresión alarmada. General, necesitamos su atención inmediata, hay un problema grave en la comunidad agrícola. Sus palabras resonaron como un trueno en medio de la tormenta que Alejandro ya enfrentaba. ¿Cuál sería el impacto de lo que había propuesto en una situación crítica? Él había llegado a buscar respuestas, sin embargo, ahora se encontraba atrapado en un dilema aún más profundo. La batalla por la reforma agrícola tomaba un nuevo giro inesperado. Mientras la crisis se despegaba, la decisión que había estado pesando en su mente no hacía más que intensificarse. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de ayudar con la inminente realidad que se aproximaba? La interrupción dejó a Alejandro en un estado de alerta. El oficial, todavía con la respiración entrecortada, comenzó a desglosar los detalles de la crisis. Al parecer, la comunidad agrícola estaba enfrentando una plaga devastadora que amenazaba con arruinar los cultivos de las familias de los soldados. Ante esto, la urgencia de su propuesta cobraba un sentido aún más profundo. Pero también significaba que el riesgo de Felio se intensificaba, arrastrándolo a un peligroso laberinto de exigencias inmediatas. Todo se complica, aquí y ahora, pensó Alejandro, sintiendo como el pánico comenzaba a filtrarse en su mente. Había llegado a este encuentro con una misión clara, una visión fulgurante que le había llenado de propósito, pero el reto de ponerla en práctica en medio de una crisis creada no solo ponía a prueba su compromiso, sino que amenazaba su propia credibilidad. Debía actuar rápido. El tiempo presionaba y la necesidad de soluciones inmediatas comenzaba a filtrarse por las miradas escépticas de los generales. Alejandro recordó que había asentado su propuesta sobre la base de la sostenibilidad y la educación, pero ahora se enfrentaba al reto real de convencer a los que mandaban sobre las reglas del juego. Un juego que no admitía errores. ¿Cuál es su plan, Alejandro?, preguntó el general escéptico, con los ojos fijos en él. La voz del general era dura, pero había algo más, una chispa de inquietud que presumía desesperación. No podemos darnos el lujo de esperar. En ese momento, una idea brotó en su mente. Hagamos un ataque preventivo a la plaga. Necesitamos recursos, y nuestras técnicas de cultivo pueden adaptarse rápidamente para mitigar el daño ya existente. Sin pensarlo, tomó la iniciativa de proponer a los soldados que se unieran al esfuerzo, integrando sus habilidades combativas en la batalla contra la plaga. Lo que necesitamos es crear un equipo mixto. Capacitaciones rápidas en técnicas de cultivos resilientes, adaptando roles que llevan su tiempo, pero que pueden salvar la situación. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los generales. La idea les hacía considerar la posibilidad de unir recursos. Pero en su interior, la duda se había transformado en una presión abrumadora. ¿Era realmente capaz de liderar esto? La mirada del general escéptico evaluaba su propuesta, y Alejandro sintió que su futuro, su valor como profesional y como persona, pendía de un hilo. Consciente de que la atención venía hacia él, se esforzó por demostrar que, además de su postura firme, había un plan estructurado. Si nos movilizamos juntos, podemos no solo rescatar los cultivos, sino también generar confianza en las familias de nuestros soldados. Esto puede ser el inicio de una nueva perspectiva que ofrezca esperanza y estabilidad. Los rostros de los generales empezaron a girar en un nuevo sentido. A su vez, se percataron de que no solo estaban ante un sujeto con ideas, sino ante un hombre impulsado por un propósito genuino que los interpelaba a todos. Sin embargo, nada estaba resuelto. Entre el caos observable, existía la incertidumbre sobre la capacidad de Alejandro para dirigir. Sus pensamientos se colaban de nuevo en el papel del arquitecto de sus propias decisiones. Quizás esta no sea solo una crisis más. Tal vez sea la oportunidad que necesitaba para demostrar mi valía. Los relatos de su historia personal comenzaron a vislumbrarse en su mente, llenos de forjadores incidentales que habían definido su camino.
Eso es lo que soy. Un forjador, un innovador. No dudaré de lo que estoy por proponer, juró consigo mismo en ese momento. Sin embargo, justo cuando las miradas comenzaron a amalgamarse en un acuerdo tácito, un estruendo resonó fuera de la sala. La puerta se abrió violentamente y un convoy de vehículos oficiales irrumpió en la base militar, trayendo consigo la sombra de nuevas incertidumbres. ¿Quiénes eran esos nuevos actores en este escenario ya complicado? Alejandro se preguntó si su propuesta podría resistir la tensión de lo inesperado. La ansiedad llenó la sala. Todo el esfuerzo, el anhelo por el cambio, podría hacerse añicos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué repercusiones tendría la llegada de estos nuevos generales? La batalla por implementar su visión estaba lejos de terminar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta se alzaba en su mente nuevamente: ¿sería capaz de aún convertir esta crisis en la oportunidad que había estado buscando? El estruendo de los vehículos resonó aún en su cabeza mientras el corazón de Alejandro latía descontroladamente. La atmósfera en la sala se tornó densa, incluso los generales más robustos parecieron distraídos por la intrusión repentina. Alejandro encontró su mente corriendo hacia adelante mientras intentaba anticipar los mejores y peores escenarios posibles. Era una oportunidad potencial, pero también un abismo de incertidumbre. La tensión se palpaba. Los murmullos empezaron a elevarse, entrecortados por la inquietud que había germinado en cada uno. Alejandro sabía que necesitaba mantener el control. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que estaba por venir lo arrastraba a un mar de dudas. Se planteó cómo usar aquella llegada inesperada a su favor. Si lograba convencer a los recién llegados de la validez de su propuesta, podría convertir esa crisis en un trampolín, no solo para él, sino para todos. Los nuevos generales descendieron de los vehículos con una actitud autoritaria. Uno de ellos, un hombre con una fría determinación en los ojos, tomó la iniciativa al presentarse. Soy el general López. Estamos aquí para evaluar la situación y tomar decisiones inmediatas. Necesitamos un informe completo, dijo, su voz resonando en el aire como un tambor de guerra. Alejandro sintió que la presión aumentaba. Sabía que cada palabra contaba. Se obligó a recordar las razones que lo habían llevado a este punto. A pesar del caos, era su momento de brillar, un momento donde sus habilidades podrían, quizás, redefinir su destino. Se acercó con una confianza que no sentía del todo, pero que trató de proyectar. General López, la situación es grave, pero no desesperada, comenzó, consciente de que cada frase debería estar imbuida de claridad y determinación. La plaga se está extendiendo rápidamente, sin embargo, tenemos la capacidad de enfrentarlo. Propongo un esfuerzo conjunto entre nuestros soldados y las técnicas agrícolas que he desarrollado para que podamos erradicar esta amenaza. Mientras hablaba, podía ver los rostros de los generales fluctuando entre la curiosidad y la desconfianza. Sin embargo, lo que más le interesó fue el intercambio de miradas entre López y los otros generales. ¿Estaba despertando su interés, o alimentando aún más sus reservas? El general López lo interrumpió. ¿Tienes un plan detallado? Esto no puede ser solo un experimento con buenos deseos. La pregunta lo golpeó con el peso de la realidad. Alejandro había tratado de delinear su propuesta, pero nunca había estado tan expuesto como en ese momento. Se preguntó si había subestimado la magnitud de lo que se requería. ¿Era suficiente su pasión y su experiencia para validar la fe que los generales necesitaban? Se sintió dividido. En un instante, la valentía que lo había llevado hasta aquí parecía un acto temerario. Mis colegas y yo podemos formar equipos mixtos. He trabajado en la formación de tácticas de cultivo resilientes que pueden ser implementadas con rapidez. Además, creo firmemente que la integración de las capacidades militares con la experiencia agrícola puede ser la clave para recuperar el control de la situación.
Mientras se expresaba, la ansiedad se tornaba en fervor. Reconoció que, a pesar de sus dudas, aquel era el momento de unir su conocimiento técnico con la estrategia militar. La conexión era ineludible, el trabajo en equipo podría derivar en logros extraordinarios, no solo en este contexto, sino en su propio desarrollo personal. Con cada sílaba, su confianza crecía. Pero en el fondo, lo estaba cuestionando, ¿sería este el camino que lo llevaría a la consagración o a su más grande fracaso? Ahora es el momento de demostrar de que estás hecho, Alejandro, se repitió en su mente, resignado a que su desarrollo personal dependía de su determinación para navegar este nuevo laberinto de desafíos. Los generales intercambiaron sus impresiones en un tono bajo, mientras Alejandro esperó ansioso. Detrás de la duda, sintió una chispa de esperanza. Quizás, con un poco de suerte, esta nueva tormenta podría ser el catalizador que lo transformaría en un líder genuino. Pero antes de que pudiera realizar cualquier otra proyección, el general López tomó una decisión, su mirada fija en añoranzas profundas que ocultaba. Te continuarás adelante con tu propuesta, Alejandro, pero si fracasas, asumirás todas las consecuencias. El peso de esas palabras se sentó sobre él como una losa. Ahora, el verdadero trabajo comenzaba, no solo en salvar los cultivos, sino en forjar su camino como líder. Mientras se reconectaba con su propósito, algo más ardía en su interior, si iba a asumir esa responsabilidad, debería prepararse para una batalla mucho más significativa. La puerta se cerró tras los generales mientras marchaban, dejando a Alejandro solo con su pensamiento. Sabía que en cada decisión había un eco, y su futuro dependía de cómo iba a responder a este desafío inminente. ¿Podría demostrar que no solo podía navegar la crisis, sino también reinventarse a sí mismo en el proceso? La noche se extendió como un manto oscuro sobre el campamento. La tensión había dejado su huella en cada rincón, manifestándose en los murmullos nerviosos de los soldados y en el ritmo acelerado de los pasos en la tierra. Alejandro se encontraba solo, con las palabras del general López resonando en su mente. Si fracasas, asumirás todas las consecuencias. Esa frase se convertía lentamente en un mantra que lo llevaban al borde de la desesperación, pero también a un punto de inflexión. Mientras respiraba profundamente, se dio cuenta de que este desafío era una oportunidad para exponer su valor. Se sentó en una esquina alejada, lejos del barullo, y sacó un viejo cuaderno de notas. Con cada palabra que escribía, comenzó a delinear su plan. Las ideas fluyeron, conectando pensamientos y estrategias en un esquema viable. La urgencia de actuar, de reunir datos y formar un equipo capaz, fue iluminando su mente. Comenzó a cuestionarse si realmente había comprendido la magnitud del reto. Una parte de él sabía que su valor no solo residía en su capacidad técnica, sino en su habilidad para inspirar a otros. Concibió la imagen de un equipo de especialistas trabajando codo a codo con los soldados, donde cada uno podía aportar su experiencia. La idea de construir puentes entre su mundo y el militar comenzó a tomar forma, y con ella, una nueva esperanza. El amanecer trajo consigo la promesa de un nuevo día. Alejandro se sintió renovado, como si la luz del sol brillara sobre su posible éxito. Convocó a un grupo de soldados que sabían de cultivos, expertos en la tierra y en técnicas de combate. Necesito su ayuda, les dijo, dejando claro que no era solo una cuestión de órdenes, sino de colaboración. Estamos contra el tiempo, y cada uno de ustedes tiene algo esencial que aportar. Con la mirada brillante y llena de determinación, notó que la incomodidad inicial se disipaba. A medida que empezaron a compartir opiniones y a generar nuevas ideas, dejó atrás sus temores. Sin darse cuenta, estaba comenzando a formar un equipo, una comunidad temporal unida por un propósito que trascendía la individualidad. Era un cambio fundamental en su enfoque, de líder solitario a facilitador. A través de discusiones y evaluaciones, el plan comenzó a tomar forma.
Identificaron cultivos que debían ser reforzados, así como áreas críticas que requerían atención inmediata. La angustia inicial fue reemplazada por un sentido de misión. Alejandro entendió que su rol se había transformado, debía nutriéndose de la sabiduría del equipo mientras guiaba sus esfuerzos hacia un único objetivo compartido. Sin embargo, una sombra de duda todavía rondaba en su mente. ¿Sería esta unión suficiente? En el pasado, había confiado en sus capacidades, pero ahora dependía de otros. Era un dilema que lo enfrentaba a una lección de humildad que lo empujaba a redescubrirse, a descubrir sus limitaciones como líder y como estas no eran debilidades, sino puntos de partida para el crecimiento. En medio de esa vorágine tumultuosa, un nuevo espanto apareció en la distancia, un grupo de soldados se acercaba a marchas forzadas. Su llegada inesperada era portadora de un mensaje que podría cambiarlo todo. Un recorrido expedito, y una mirada voladora al terreno, y sus corazones comenzaron a latir al unísono bajo una misma inquietud. Alejandro sintió que su entorno se desdibujaba mientras su mente se enfocaba en lo siguiente. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué información traían esos hombres? ¿Sería esto el impulso que necesitaba o una nueva cadena que lo limitaría aún más? Todo lo que había construido podía tambalearse en un instante. La respuesta, como un torrente oscuro, se acercaba rauda hacia él, como un desafío más potente que cualquier plaga. La incertidumbre se transformaba en anticipación. Este es solo el comienzo, pensó, notando que en cada decisión su esencia misma de líder se andaba redefiniendo con fuego. Sin embargo, lo que le aguardaba podría ser el punto de inflexión más grande de su vida. Las pisadas resonaron en la tierra polvorienta, marcando una cadencia inconfundible. Los soldados que se acercaban no traían consigo solo información, su andar cargaba una historia que se sentía en el ambiente, casi palpable, como un aliento compartido entre ellos y Alejandro. Lo que podría haber sido solo una intervención se tornó en un revuelo emocional que remeció sus entrañas. Alejandro se encontró atrapado en un torbellino de pensamientos. Mientras el grupo se organizaba, preparándose para presentar su mensaje, él revisaba mentalmente cada detalle de su plan, analizando cómo encajaría esta nueva variable. Había sentido esto antes, la incertidumbre en la base de cada decisión, la presión del tiempo exigiendo respuestas y acciones. Pero ahora, había algo diferente. Así como el sol brillaba con mayor intensidad, también crecía su resolución interna. ¿Qué hay de nuevo, soldado?, preguntó con una calma precaria. La respuesta llegó como un fogonazo, llevándolo a una reflexión directa y cruda sobre su rol actual. Uno de los soldados, con un semblante serio, soltó la noticia que lo dejaría inmóvil: un convoy de generales está en camino. Vienen a evaluar la situación. El eco de esas palabras se repetía en su mente, cada repetición taladrando sus pensamientos. La posibilidad de una autoridad superior que podría cambiar la dirección de su proyecto era a la vez un alivio y una amenaza. Alguien podía tener la respuesta que necesitaba, pero también podrían desmantelar lo que había construido en tan poco tiempo. La presión comenzaba a manifestarse físicamente, el sudor comenzaba a acumularse en su frente mientras la realidad se asentaba, todo lo que había planeado podía desbaratarse si aquellos que llegaban no compartían su visión. La incertidumbre fue acompañada de una revelación impactante: su vida como líder no era solo cuestión de gestión de recursos, sino de navegación en un terreno emocional y personal complejo. Era un juego de ajedrez donde cada movimiento era vital y podía ser observado. La inquietud se dibujó en su rostro, pero se ocultó tras una fachada decidida mientras sus ojos recorrían a sus compañeros. Debemos prepararnos, anunció. Más allá de lo que pudiera suceder, había una claridad que comenzaba a formarse en él. Era hora de abrazar la incertidumbre, de confrontar no solo a los generales, sino las dudas que lo asaltaban.
De ese miedo insidioso surgió una chispa de determinación, en la cual se dio cuenta de que había adquirido habilidades que antes no reconocía, la capacidad de atraer a otros a su visión, de aceptar diferentes opiniones y construir sobre ellas. Con la información fluyendo entre los soldados, Alejandro tomó un paso adelante, organizando las ideas, formulando preguntas que espolearan un diálogo fructífero. Transitar por esa nueva senda de cooperación y escucha lo empoderaba, reafirmando su papel de facilitador y no de dictador de la estrategia. Erguido y concentrado, se sintió un paso más cerca de lo que anhelaba, ese cambio en su enfoque se convirtió en un proceso de liberación. Sin embargo, la sabia voz interior chasqueaba de regreso. Los generales, por su propia naturaleza, eran una fuerza que podía desestabilizar lo que cuidadosamente había empezado a construir. En su mente, las imágenes de fracasos pasados emergían, colisionando con su renovada determinación. No podían convertirse en el lastre que lo hundiera, debía ser más que solo un líder en la sala, debía ser el puente entre las estratégicas militares y la mirada sensible hacia el cultivo. Mientras preparaban la llegada de los generales, Alejandro enfrentaba un dilema moral profundo, debía presentar su plan tal cual o modificarlo para alinearse con la autoridad esperada, traicionando lo que había aprendido en su propio camino hacia el liderazgo. El silencio previo a la tormenta se volvió opresor, y los rostros de sus soldados reflejaban tanto la incertidumbre como la esperanza. Alejandro comprendió que, aunque podría alinear sus ideas con las que los generales traían, nunca podría ignorar su propio aprendizaje. Así, su viaje se convertía en un desafío continuo no solo contra sí mismo, sino contra la institución que ahora se aproximaba. La llegada del convoy se materializaba como una sombra ominosa en el horizonte, los ecos de motores rompiendo la rutina. Este es el momento, reflexionó. Con el corazón latiendo a mil, una idea surgió en su mente, una revelación que podría cambiar el rumbo de todo. Tengo que arriesgarme a ser auténtico, a presentar mi verdad a esos hombres. La tensión aumentaba, y Alejandro se encaminaba hacia lo desconocido, sintiendo que su vida pendía de un hilo, pero también, quizás por primera vez, se sentía verdaderamente vivo. Había llegado la hora de enfrentarlos, y con el paso de cada segundo, el desafío se tornaba inminente. ¿Sería su autenticidad suficiente para abrir un camino hacia su éxito o lo perdería todo en la vorágine de su propia ambición? El convoy llegó, su presencia era ineludible y casi tangible. Alejandro miró hacia el horizonte, donde los vehículos se acercaban en fila india, cada vez más claros. Había una magnificencia y un peso en su presencia que casi se podía palpar, eran heraldos de una autoridad implacable. La mezcla de adrenalina y ansiedad bulliciosa en su interior lo mantenía alerta, sintiendo que la definición de su liderazgo se tornaba en un ajuste meticuloso. «Prepárense», gritó, tratando de infundir seguridad a sus soldados. Sin embargo, en su interior, las dudas ardían con más vigor. Inminente y palpable, la presión de lo que estaba a punto de suceder no solo era un reto para su liderazgo, sino también una prueba de su identidad. Había aprendido a no solo escuchar, sino a considerar. Sin embargo, esa habilidad ahora chocaba con el temor de ser menospreciado, de ser despojado de su visión. Recuerden, continuó, sintiendo la necesidad de reforzar la moral, no se trata solo de huir ante lo que vendrá, sino de mostrar lo que hemos logrado juntos. Sus palabras estaban destinadas a inspirar, pero también eran un recordatorio de su propia lucha interna. Había construido una burbuja de confianza que podría estallar en cuestión de minutos si no manejaba la situación adecuadamente. La llegada de los generales resultó ser una montaña rusa emocional, mientras desbordaban del convoy, con uniformes impecables que radiaban autoridad y control. Cada uno de ellos parecía un bastión de convenciones antiguas, y Alejandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Podría ser escuchado por figuras que, aparentemente, venían a hacer una evaluación e intervenir. La tensión se intensificó en un silencio que calaba los huesos.
Las miradas se cruzaron y Alejandro luchaba por mantener un semblante firme. Era más que una simple evaluación, era un cruce de visiones. Se apresuró a reorganizar sus pensamientos, potenciando su enfoque hacia el futuro y dejando a un lado el miedo. Era el momento no solo de exponer su idea, sino de integrarla en una visión más amplia que podría resonar incluso en los generales. Un general en particular, el de mayor rango, se adelantó. Sus ojos escrutaban todo con un afán de hallar debilidades, como un halcón que acecha a su presa. Con una voz resonante, comenzó a hablar, abordando cuestiones generales sobre la estrategia que Alejandro había desarrollado. Las comparaciones que hacía eran un tanto desfavorables, sugiriendo que el enfoque estaba demasiado centrado en los aspectos humanos y no en la estructura militar clásica. Fue un golpe directo. Alejandro se dio cuenta de que, en lugar de ceder a la presión, debía transformarla. La emoción que antes lo invadía se convirtió en una energía renovadora. Se ganó el valor para interrumpir, enfrentar el análisis negativo con datos concretos sobre lo que habían logrado. Con la mirada fija en el general, Alejandro expuso su plan, entrelazando las necesidades humanas con la efectividad militar. La estrategia no solo era eficaz, sino revolucionaria en un contexto que, hasta ahora, había priorizado el control sobre la empatía. Un par de generales mostraron signos de interés, pero otros permanecían rígidos, incrédulos. La balanza se equilibraba entre la posibilidad de aceptación y el riesgo de ser marginado. Ahí, Alejandro se dio cuenta de que su autenticidad debía brillar. Presentar su verdad y su aprendizaje sería su mejor carta, no podía permitirse retroceder. Así, en medio de la tensión creciente, sintió como una energía poderosa despertaba en su interior, un sentido de propósito que no podía ignorar. Luego, en un giro inesperado, un general anciano se atrevió a cuestionarlo directamente. La pregunta traía insinuaciones sobre su carácter. ¿Realmente crees que tu enfoque emocional puede tener lugar en la guerra? Alejandro sintió como el mundo a su alrededor se volvía borroso. Aquella confrontación ya no solo era sobre un plan, era un enfrentamiento personal con su propia vulnerabilidad, con sus logros y su deseo inquebrantable de ser auténtico. Sí, respondió firme, si algo he aprendido es que liderar no significa controlar, sino conectar. Las miradas se intensificaron, el silencio era casi ensordecedor. Alejandro comprendió que había lanzado un desafío radical a las antiguas creencias, y lo que venía a continuación podría ser decisivo no solo para su futuro, sino también para la percepción de lo que significaba liderar. Pero, en ese momento crucial, algo dentro de él apuntaba a que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Tendría el coraje de sostener su postura, pese a las posibles consecuencias? Las palabras se agolpaban en su mente, pero un nuevo dilema se alzaba, ¿y si era necesario sacar a relucir sus propias fragilidades para poder avanzar? La atmósfera se tensó al máximo, mientras los generales fijos en su lugar aguardaban la próxima palabra de Alejandro, que vibraba entre la incertidumbre y la determinación. La conexión emocional que había mencionado resonaba más allá de su propia defensa, era un llamamiento a todos en la sala, una invitación a abandonar las viejas formas de pensar. Su corazón latía con fuerza, impulsándolo a abrirse aún más. Todos llevamos cicatrices, y esas experiencias nos definen, comenzó a explicar. El verdadero liderazgo significa entender el dolor y la lucha de las personas, incluso en el contexto de un conflicto. Esos soldados que se encuentran en el campo de batalla son padres, hermanos, hijos que desean que sus familias tengan un futuro. Y si, como ejército, desconocemos su humanidad, habremos fracasado en nuestra misión más fundamental. La respuesta debe estar en sanar, no solo en combatir. El silencio se volvió palpable. Los generales se miraron entre sí, y por un instante, Alejandro creyó que había llegado a un punto de inflexión.
Había asumido un riesgo superior al de su propuesta, había desnudado su propia vulnerabilidad en un ambiente que, hasta hacía poco, se había presentado hostil. Finalmente, el general López, aquel con quien había sentido mayor conexión, habló. No subestimes el poder de la estrategia a largo plazo, Alejandro. Si tu enfoque humanitario es viable, deberíamos considerarlo. Sus palabras se abrieron paso, iluminando una posibilidad que antes había parecido inalcanzable. Las miradas cambian, incluso en el general escéptico, este líder que siempre había desafiado su lógica. Si el ejército prioriza el bienestar de los hombres y sus familias, quizás haya más en tu propuesta de lo que inicialmente creíamos. Aquello resonó en Alejandro, como un eco de su propio propósito. Experimentó un crecimiento interno profundo. Al entender que podía articular sus aspiraciones y emociones, había empezado a forjar no solo un camino hacia su propio destino, sino hacia una nueva forma de liderazgo que creía fervientemente era crucial. Trabajar codo a codo con el ejército no significaba sacrificar sus principios, sino transformar el centro mismo de lo que hacía. Inspirado por la conversación, comenzó a detallar cómo implementaría su propuesta, integrando a los soldados y las familias en la solución de los desafíos agrícolas. Los cultivos no solo aportarían alimento, sino un sentido de dignidad y propósito. Mientras hablaba, un sentido de propósito renacía dentro de él, lleno de esperanza. Se podía vislumbrar el futuro, una fusión de la innovación agrícola y la fuerza militar, sostenida por una visión de humanidad compartida. La mirada de los generales se iba transformando de escépticos a potenciales aliados. El general López rompió el hielo al proponer evaluar el plan de Alejandro en el terreno. Te daremos recursos, pero relanzar esta estrategia a gran escala dependerá de tu capacidad para convencer a las tropas. Allí se hallaba el verdadero desafío. No solo tendría que demostrar la validez de su enfoque, sino también su capacidad de unir a diferentes mundos bajo un mismo fin, el bienestar de su comunidad. El momento culminante llegó cuando el general que antes había cuestionado su enfoque emocional asintió en señal de un acuerdo tácito, demostrando que incluso los más reacios podían ser conmovidos. En su mirada había reconocimiento, un destello de comprensión que resonaba profundamente en lo que Alejandro había defendido. Su propuesta estaba tomando forma, una nueva mentalidad comenzaba a formarse en la base militar. Con los generales listos para trabajar juntos, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado un umbral significativo en su viaje. No solo logró una aceptación, sino un reconocimiento genuino de su capacidad para crear un cambio positivo. Cada desafío, cada momento de duda que había enfrentado se convertía en un ladrillo en la estructura de su nuevo rol como líder. Mientras salía de la reunión, sintió que había tomado el control de su destino. Y aunque el futuro permanecía lleno de incertidumbre, estaba listo para enfrentarlo. Había elegido ser un puente, no solo para él, sino para todos en su comunidad. La esperanza renacía con cada paso, cada respiración llenando su alma de confianza renovada. Alejandro sabía que el camino sería arduo, habría obstáculos y resistencia. Sin embargo, por primera vez, vio la luz hacia un propósito claro en su vida, un compromiso con la humanidad que marcaría una diferencia tangible. El resplandor del atardecer bañaba el horizonte, simbolizando no solo un nuevo día, sino una transformación definitiva en su vida. Estaba listo para abrazar su nueva realidad, ser un agente de cambio, un líder consciente de su responsabilidad, con la convicción de que el verdadero éxito estaba en servir. Las sombras del pasado se disipaban. Había demostrado su valía. Alejandro tenía un propósito renovado, y la promesa de un futuro mejor no era solo un sueño, sino una realidad que estaba a punto de construir. Ahora, queridos amigos, este es el momento de que demuestren su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenten sus reacciones sobre este final y comparten sus teorías. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestra comunidad crezca llena de inspiración y transformación.